Seguimos en Radar conversando sobre la crisis en la justicia y tenemos con nosotros, como lo había dicho, al exmagistrado Adán Arnulfo Arjona, que fue uno de los primeros en hablar públicamente, saliendo de la Corte Suprema de Justicia en la forma en que se manejan los fallos y los casos en esta alta corporación de justicia. Sí, al hilo de las reflexiones que se estamos desarrollando, quería hacer un apuntamiento para que se calibre un tanto el impacto y gravedad de esta crisis que está sucediendo en estos momentos. Yo creo que es evidente que aquí el gran perdedor es el sistema de justicia y el prestigio internacional de nuestra justicia a nivel internacional. Yo creo que esto demanda una atención en la más alta responsabilidades políticas, porque no es un tema de baja cuantía el someter a uno de los principales representantes del sistema judicial a una experiencia que en lo personal puedo comprender que debe ser altamente dolorosa, pero independientemente de la situación personal del involucrado, creo que hay que hablar y evaluar los temas en términos generales, y creo que es sumamente negativo el saldo de esta experiencia en cuanto a la imagen internacional del país, porque al final la justicia depende de la credibilidad social que inspire, de la confiabilidad y del respeto que efectivamente deben proyectar las personas que tienen esa delicada responsabilidad. Es negativo, pero, perdón, Ebrahim, también tiene un aspecto positivo. Yo vi cómo se divulgó la noticia alrededor del mundo, y a diferencia de lo que ocurrió en el 2005, que con el Pacto de Estado por la Justicia no se hizo nada, aquí también tengo lo que opinaba la embajadora Linda Watt, que salió en un Wikiwitz, que dijo: los magistrados administran la Corte como una empresa delictiva. Esas fueron sus palabras. A diferencia de lo que ocurrió en ese entonces, en este momento los panameños y el mundo ven a un magistrado separado de la Corte Suprema de Justicia, sentado rindiendo cuentas en un proceso judicial en la Asamblea. Yo pienso que eso es un avance, sobre todo para los que pensamos que están dadas las condiciones para que este sea un proceso con algo de credibilidad. Ebrahim. Bueno, así sí, yo creo que la situación y el deterioro ya viene, es decir, yo creo que la percepción del deterioro de la justicia panameña ya existía, y creo que este acto lo que demuestra que en Panamá está pasando algo, y creo que va a ser algo positivo si continuamos con esta política de llevar a todas estas personas que realmente se han enriquecido a que se realice justicia. En Costa Rica enjuiciaron a 2 presidentes y después de eso realmente yo no creo que Costa Rica se deterioró en su imagen ante el mundo, inclusive creo que mejoró su imagen de saber que la justicia es igual para todos y que tanto el grande como el chico pueden pasar por el ojo del escrutinio. Yo creo que aquí estamos demostrando de que por primera vez pasa por el ojo del escrutinio un magistrado de la Corte Suprema en un caso de enriquecimiento ilícito, cuando ya tenemos una percepción de una justicia muy deteriorada. Ha llamado la atención, doctor Eloy, que los argumentos de defensa, los pocos argumentos de defensa esgrimidos por el magistrado separado han sido, según los entendedores del tema, sus peores condenas, por así decirlo. Su primer argumento de defensa es hablar de un empresario cercano al expresidente Ricardo Martinelli que le prestó la plata, y otras palabras que han generado mucha conmoción esta semana es en la audiencia. Él dijo: no tengo cuentas a mi nombre y solo recibo dinero en efectivo, las cuentas están a nombre de mi esposa. ¿Qué tanto complica más este caso? Bueno, habrá que esperar a ver cuando formalmente se presente la defensa, porque la defensa a la que te estás refiriendo es la que se ha presentado en los medios de comunicación, y hay que esperar pues la presentación formal de la defensa. Pero yo creo que más allá, aquí hay dos peligros, 2 riesgos en este caso. Uno es cuál va a ser el resultado, que al final va a ser una votación que puede resultar política, y puede haber allí una decepción en la opinión pública de que el resultado no se corresponde precisamente a las pruebas y a los hechos y a la defensa que se perciba. Y el otro resultado es al que apuntaba Ebrahim Asbat, que la opinión pública puede llegar a la conclusión de que esto ha sido una gran hipocresía, porque pretender satisfacer
el ansia que tiene la opinión pública por contrarrestar la corrupción y por rendir cuentas se enfrenta a lo que hemos visto de una orgía de enriquecimiento, de corrupción y de derroche en los últimos 5 años, que justifican que no solamente se siente en la silla de los acusados a los corruptos, sino a los corruptores, porque en este delito se requieren 2 personas, es de 2 vías, y aquí se debe sentar también y se debe pedir que rindan cuentas los corruptores, sobre todo los que tienen la más alta responsabilidad en la cadena de corrupción. ¿A qué se refiere? ¿A los empresarios, por ejemplo? No eximo a nadie, a los empresarios y a los dirigentes políticos y dirigentes de gobierno que hicieron las designaciones de los magistrados que estamos, por ejemplo, cuestionando, y que todos sabemos son los responsables de haber minado la institucionalidad del país y de haber promovido la corrupción de una manera sistemática. La corrupción en Panamá no se desarrolló de pronto como un hongo hace 5 años. Era un proceso gradual que venía ganando terreno, pero no hay duda de que escaló de manera geométrica en los últimos 5 años, y hay que llamar a capítulo a los responsables de esa escalada. Angélica, el doctor Eloy hace alusión a 2 temas. Uno, hay una persona que fue la que designó este magistrado, también la que designó la contralora, que rindió cuentas en la Asamblea, que la opinión pública piensa que al final estos serán chivos expiatorios y la persona que está detrás no se sentará en el banquillo de los acusados. Y el otro tema fue el que yo mencioné, que lo hemos ya hablado en varios programas. Aquí hay un magistrado separado rindiendo cuentas por haber recibido un dinero de un empresario con el que también tenía que declararse impedido porque falló en casos relacionados a él, y sin embargo nadie está hablando del empresario. Sí. Antes de responder tu pregunta, quería manifestar que creo que la diferencia entre en la ocasión cuando el ex magistrado Adán Arnulfo hizo las declaraciones que hizo y este momento, y por qué ahora sí al menos pues se está dando esta separación del cargo, es que ocurre justo cuando se da un cambio de gobierno. Las declaraciones del magistrado todavía era la administración del presidente Martín y no había un cambio de gobierno, entonces era comienzo de la alternativa fue pues crear este pacto de Estado, porque sabíamos también que no era una cuestión de sacar a estos 2 o 3 magistrados que estaban haciendo esta venta de fallos, sino que es un problema sistémico de la Administración de Justicia que no se ha resuelto. Pero pues al final no hubo la voluntad política, no se dedicaron los recursos tampoco para llevar adelante este plan y pienso que debería retomarse. Con lo que menciona el doctor Alfaro, pues coincido con él. A veces uno como abogado se frustra de que a veces, por un lado, ves que al servidor público sí se le somete a esto y es lo correcto, pero entonces al otro, del sector privado, a veces pasa agachado. Pasó en el caso Semis, inclusive, con la medida que se decretó, benefició también a los empresarios que estaban involucrados. Entonces, en ese sentido, nosotros sí consideramos que no debería quedar hasta Moncada. Esto debería ser mucho más amplio y vuelvo a referirme al tema de la declaración patrimonial de bienes. A la señora Contralora se le solicitó la lista de los funcionarios que acaban de dejar el cargo para saber si habían cumplido con su deber constitucional y legal de presentar su declaración patrimonial de bienes, y ella se negó a entregar de hecho no se le pedía el contenido, solo el listado, y ella dijo que eso era información confidencial, lo que es falso. Lo que es confidencial es el contenido, pero no la lista de quienes lo cumplieron o no. Yo siento que este es el camino. Las declaraciones patrimoniales de bienes son juradas, por tanto, si ya mentiste al elaborarla, ya allí cometiste un delito. 2, la carga de la prueba la tiene la persona que está siendo señalada, o sea, él tiene que probar, no yo, no quien está acusando, que dónde obtuvo los bienes para adquirir eso. Muchas de estas personas tenían limitaciones para ejercer la profesión, cualquiera que fuese, solo podían recibir los ingresos por el cargo que ocupaban, y sin embargo usted puede observar esas personas adquiriendo bienes que exceden los ingresos que recibieron. Entonces yo siento que la vía contundente para poder seguir friendo peces gordos es la declaración patrimonial de bienes. Hay que dotar a la Contraloría de más
auditores forenses, porque lo cierto es que eso requiere de una auditoría, y que todos los que hayan estado involucrados en estos casos de corrupción pues se han sentado en el banquillo del acusado. Tenemos un déficit ético en comparación a nuestros hermanos países centroamericanos, tanto Costa Rica como mencionaba usted, incluso el de El Salvador también estuvo en apuros, Portillo está en Estados Unidos, Alemán Arnoldo estuvo por lo menos un año en prisión. Entonces, casi todos nuestros países nos han dado muestra, y ni hablar del caso Perú, que fue un caso muy exitoso, pero Panamá no. Lo más que hemos llegado es a esto y nos ha costado muchísimo, y ojalá no se detenga este ímpetu porque haya justicia igual para todos. Esa es precisamente la pregunta que hicimos. ¿Cree usted que el magistrado Alejandro Moncada Luna será el primero de muchos casos de alto perfil investigados por corrupción? Tenemos a Ariel Alvarado, ya está en proceso solo por conveniencia política, lo están sacando del camino del actual gobierno. El Novat, con el magistrado fuera será más fácil investigar al resto. Es un punto a nuestro favor, ya atestará de hacer todo bien. Me imagino tratará de hacer todo bien. Jaime García, ¿por qué será que los que roban en un gobierno, si son investigados, los llaman de persecución política y los idolatras lo defienden? Rafael, ojalá y no sea usado de ejemplo. José Muñoz, y hay más, eso ya es normal. Mónica Benz, lo que creo y pienso que todo el país lo está pidiendo a gritos, basta ya de corrupción y de jugar con nuestro dinero. Carlos CN, sin duda será el inicio de políticos corruptos que serán castigados y juzgados por un Panamá mejor. Algunas de las opiniones, venimos con más de este tema y análisis en Radar.